¿Qué tal? En este video vamos a hablar del capital de trabajo neto. Sin embargo, le vamos a hacer una pequeña modificación para llegar al capital de trabajo operativo, que es finalmente muy útil para analizar los requerimientos de corto plazo. Y bueno, un tema importante es también conocer cómo se le conoce a esta definición de capital de trabajo neto en el idioma inglés, pues también nos ayuda a encontrar otras referencias. Se le puede encontrar como NWK, que significa Net Working Capital. Como les comentaba, vamos a hablar del capital de trabajo neto, pero le vamos a añadir esta palabra que es operativo. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar en los elementos operativos del activo corriente y del pasivo corriente. Esta es nuestra vista contable y todos sabemos que tenemos los activos en un lado y por el otro lado tenemos a los pasivos y al patrimonio. En el caso del capital de trabajo nos vamos a enfocar en los elementos corrientes, en el activo y en el pasivo corriente. Elementos de corto plazo que por definición se encuentran dentro de un periodo de un año, 360 o 365 días, dependiendo de cómo definamos los días en un año, pues es irrelevante. Finalmente lo importante es entender cuáles son los requerimientos de capital, necesidades dentro de un negocio, dentro de un periodo de corto plazo. Ahora, hablemos de la versión contable. Partimos siempre del activo corriente y este activo corriente le llamamos capital de trabajo. Luego, lo que tenemos es el pasivo corriente. Este pasivo corriente se lo quitamos al activo corriente y nos genera el capital de trabajo neto. Esta es la definición estándar, es una definición que podemos encontrar en cualquier libro de contabilidad de finanzas en cualquier parte del mundo. Esta definición de por sí ya es muy útil. ¿Por qué? Porque nos ayuda a analizar la liquidez. De esa definición salen todos los ratios de liquidez que conocemos, ratios de solvencia, ratios de endeudamiento de corto plazo, la prueba ácida, etc. Es muy útil porque finalmente cuando ya hacemos este análisis de liquidez con esta fórmula fundamental básica, ya podemos entender uno de los grandes problemas de las compañías. Las compañías desaparecen por falta de liquidez. En una crisis, lo más importante entender es que pueden haber diferentes elementos que no funcionen, pero si no tenemos liquidez, la compañía muere, desaparece. Entonces, es muy importante entender que esta fórmula simple, básica, ya nos puede ayudar muchísimo a poder tener un control de este indicador que es la liquidez. Bueno, ahora hablemos de la versión operativa. En la versión operativa al activo corriente le estamos quitando la caja. ¿Por qué le quitamos la caja? Porque la idea es que la caja en un negocio sea lo mínimo posible. Y en, digamos, estos periodos de digitalización, la idea es que la caja sea casi cero. Si la caja se utiliza para inventario o cualquier otro elemento de la compañía, perfecto. Pero también se podría invertir en equivalentes de efectivo que se entienden como instrumentos financieros de corto plazo, como los depósitos, cualquier elemento que nos ayude, aunque sea a generar algún tipo de ganancia financiera, pero que sea de libre disponibilidad. Es decir, que ante una obligación de corto plazo podemos liquidar esa posición y convertirlo en cash. Entonces, activo corriente menos caja se le llama activo corriente operativo. Por otro lado, tenemos exactamente lo mismo, pasivo corriente. ¿Y qué le vamos a quitar? Le vamos a quitar la deuda de corto plazo. ¿Por qué? Porque la deuda se entiende como un pasivo financiero, no es un pasivo operativo, pues su raíz es financiera. Al quitárselo, lo que nos quedamos es con el pasivo corriente operativo. Una vez que ya tenemos estos dos elementos, que son el activo corriente operativo y el pasivo corriente operativo, lo que hacemos es los restamos y con eso nos quedamos con el capital de trabajo operativo neto. Esto es muy importante porque si se dan cuenta, lo que hemos hecho es eliminar estos elementos para centrarnos en lo que se refiere netamente a la operación, en lo que está bajo control del día a día del negocio. Entonces, caja y deuda no son operativos. Esto es muy importante entender porque esta definición está centrada en todos los activos y pasivos operativos. Hablemos ahora de una versión financiera. Le he llamado así porque
Nos estamos alejando muchísimo de lo que se encuentra en la contabilidad para centrarnos en los elementos netamente de la operación. Esta es una versión mucho más operativa, si lo quieren ver, que la versión que acabamos de ver. Y parte de las cuentas por cobrar, le sumamos los inventarios y con eso llegamos al activo corriente operativo. Luego, las cuentas por pagar las llamamos pasivo corriente operativo. Al restárselas, llegamos recién a un capital de trabajo operativo neto. Esta es una definición muy útil porque nos ayuda a enfocarnos en los tres elementos que son usualmente los que explican, los más importantes, los que explican principalmente el comportamiento tanto del pasivo como del activo corriente operativo. Entonces, lo que hacemos es convertir a los activos y a los pasivos en activos pasivos corrientes operativos. La palabra operativa es clave. Nos estamos centrando en lo único que está referido al día a día del negocio. Entonces esto viene a ser cuentas por cobrar más inventarios menos cuentas por pagar. Esta definición nos ayuda muchísimo a entender qué cosa el ciclo de conversión de efectivo. Es decir, cuánto una compañía se demora en generar caja, en generar dinero efectivo al contado. Y para eso es importante tener control de estas variables, porque si no tenemos control de estas variables, lo que vamos a tener finalmente es una mala gestión del capital de trabajo. Una manera de ver también el capital de trabajo es convertir estas variables en días. Y lo que hacemos es días de cuentas por cobrar más días de inventario menos los días de cuentas por pagar. Esto en estricto nos dice los días que dura nuestro ciclo de conversión de efectivo. Es muy importante para poder controlar cuánto se demora un negocio en generar caja. Esto es importantísimo porque si se dan cuenta, la facilidad o la habilidad de un negocio en generar caja en el corto plazo es finalmente esa liquidez de la cual estábamos hablando. Entonces, un menor ciclo, es decir, si me demoro menos días en convertir estas cuentas de activo y pasivo en efectivo, lo que tengo es una mayor liquidez. Eso es mejor. Bueno, y siguiendo la vista financiera, nosotros a los activos le hemos llamado inversión actual y a los pasivos patrimonio le hemos llamado deuda y capital. Bueno, entonces, en esta vista financiera, donde nos centramos en los activos y pasivos o fuentes de largo plazo, es decir, de futuro, ¿qué es lo que estamos analizando con el capital de trabajo? Lo que estamos haciendo es centrándonos en los elementos de inversión de corto plazo. Es decir, ¿qué vamos a necesitar dentro de los próximos meses, dentro de, digamos, un periodo de un año, como requerimiento de capital para continuar creciendo en términos operativos? Entonces, nos estamos enfocando también en los activos futuros de corto plazo. Básicamente, lo que hemos hecho es darnos cuenta que el capital de trabajo nos ayuda con dos elementos. Nos ayuda con la liquidez, que es lo más urgente, y luego la inversión requerida, los requerimientos de capital de corto plazo. Y esa es la utilidad del capital de trabajo operativo neto. Nos habla de liquidez y nos habla de inversión de requerimientos de capital de corto plazo. Temas importantísimos para poder manejar un negocio.